Hola, vamos a trabajar hoy con un problema donde se plantea el tema de cuádricas, pero como lugar geométrico de los puntos del espacio, cuya distancia a un punto, en este caso el punto A, 2, 5 menos 1, es el doble que su distancia a un plano pi, en este caso, igual a 2. Bueno, como en cualquier problema, sobre todo este tipo de problemas, es importante si es posible plantear un esquema, un dibujo, algo que nos ayude a interpretar un poco mejor de qué se trata. Bueno, en este caso, para empezar, estamos trabajando en R3, estamos trabajando en el espacio, así que nuestro objetivo final es justamente encontrar todos los puntos, son infinitos puntos que van a cumplir con esta condición, así que vamos a empezar haciendo ese dibujo en R3, donde vamos a tener el eje X, el eje Y y el eje Z. Necesitamos acá determinar una escala. Eh, Podemos aprovechar acá esta hoja cuadriculada, así que aprovechamos más o menos esta marcación. De esta manera es una perspectiva caballera, así que el eje X tiene su marcación, su escala un poco más pequeña que en el eje Y y en el eje Z. Y entonces ahora sí, vamos a empezar a ubicar sobre todo el punto y después el plano pi. El punto, cuando tenemos el punto, por ejemplo en este caso el punto A, que tiene coordenadas 2, 5, menos 1, 2, 5, menos 1 tenemos que considerar como si estuviésemos hablando de un pequeño mapa. Un mapa para llegar a un tesoro. En este tesoro, en este caso el tesoro es el punto. Así que nos movemos 2 en X, después nos movemos 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos en esta misma dirección. Y tendríamos ubicado acá 2 en X, 5 en Y, y después tenemos que movernos menos 1 en Z. Así que menos 1 en Z estaríamos hablando de este punto. Este es el punto A, que está bien definido, es el punto 2, 5, menos 1. El plano pi es el plano igual a 2. El plano igual a 2 es un plano que va a ser paralelo al plano y igual a 0, que es nuestro plano XZ. Entonces nos movemos en el sentido del eje positivo de las Y. Así que tendríamos esta traza también, ambas paralelas a los ejes. Y nuestro plano phi igual a 2 sería este. Bueno, para poder plantear acá nuestro problema, es importante que ubiquemos ese punto, porque estamos hablando del lugar geométrico de todos los puntos del espacio, así que ubicamos acá algún punto en algún punto del espacio, X, Y, Z. Por ahora es un punto libre, eh, pero sí nos dice el problema que tenemos que hallar el lugar geométrico de todos los puntos. O sea, este punto va a estar restringido a moverse bajo la condición de que la distancia a este punto, la distancia al punto A, es esta distancia, vamos a llamarle distancia sub A o de sub A, esta distancia es el doble que la distancia al plano. La distancia al plano va a ser directamente la proyección de este punto en un lugar acá sobre este plano, que va a ser este punto, en este caso, el punto más cercano al punto P. Siempre vamos a ir en el sentido perpendicular a este plano. Ahora, como estamos hablando de un plano, ese plano, todos los puntos de ese plano van a estar restringidos a moverse solamente en dos dimensiones. Así que este punto, que podríamos llamar directamente P sub pi, va a ser el punto X libre, y en este caso va a ser 2 porque ahí está restringido, y Z por ahora libre. Así que tenemos tres puntos. Este punto que está bien definido, este está fijo, no hay ninguna variable acá.
Este punto por ahora es libre, es un punto de X y Z, o sea que por ahora puede moverse en todo el espacio. Y este punto, que es el punto más cercano a este punto, en esa proyección, es el punto x2z. Vemos que ya una de las variables se restringe. Ahora, esta distancia vamos a llamarle distancia pi o distancia del plano pi. Si volvemos a leer el problema, me dice el problema, hallar el lugar geométrico de los puntos del espacio cuya distancia a este punto, esta distancia, es el doble que esta distancia. Así que si vamos a plantear acá una ecuación, esa ecuación sería que la distancia, esta distancia, distancia A, va a ser dos veces la distancia al plano pi. Esto es importante para poder seguir planteando el problema porque es lo que nos plantea justamente nuestro problema, esta relación de distancias. Así que bajo esta relación de distancias podemos acá encontrar esa distancia al punto A. La distancia al punto A no es otra cosa que Pitágoras, así que vamos a tener acá la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado y más z menos 1 es z más 1 también al cuadrado. Por otro lado, la distancia al plano pi va a ser la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado más y menos 2 también al cuadrado y más z menos z al cuadrado. Esto se cancela, así que en definitiva la distancia a pi va a ser directamente el valor absoluto de i menos 2. Una vez que tenemos definido esto, ahora sí empezamos a trabajar con nuestra ecuación. Nuestra ecuación, esta, es la que vamos a plantear ahora. Esa distancia, que es lo que encontramos acá, va a ser entonces la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado más z más 1 al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, va a ser igual a, y acá me dice dos veces la distancia pi, que en este caso es el valor absoluto de i menos 2. Bueno, esto es básicamente la condición que se tiene que cumplir. O sea que acá tendríamos que seguir trabajando si queremos llegar a determinar o de, por lo menos, analizar de qué cuádrica se trata. Lo que podemos hacer acá es elevar al cuadrado en ambos lados, elevamos al cuadrado, elevamos al cuadrado también en este término, y tendríamos entonces x menos 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado más z más 1 al cuadrado igual distributiva acá del cuadrado me va a quedar 4 por i menos 2 al cuadrado. Bueno, hasta acá, si queremos desarrollar, para encontrar la ecuación desarrollada sería un camino, pero si queremos analizar un poco más a fondo de qué cuádrica se trata, lo que tendríamos que hacer acá es buscar la ecuación canónica. La ecuación canónica, en este caso, está casi encontrada. Faltaría acá desarrollar o asociar todo lo que sería i, que sería esta parte, ya que no nos conviene mover lo que es i y lo que es x, perdón, y lo que es z, porque ya está factorizado. Entonces solamente vamos a desarrollar lo que es x. Por lo tanto tendríamos x menos 2 al cuadrado más, esto desarrollamos, y al cuadrado menos 10y más 25 más z más 1 no movemos y desarrollamos esta parte acá, que sería 4 por i al cuadrado menos 4i más 4. Así que nos dedicamos solamente a la parte de i. Entonces ahora
x menos 2 al cuadrado va a ser más, y acá tendríamos y al cuadrado, por este lado, 4y al cuadrado, podemos pasar este lado como menos 4y al cuadrado para poder juntar todo lo que son variables en y, menos 10y, en este caso, acá tendríamos 4 por menos 4, menos 16y, que pasa a este lado como más 16y, y el 25 pasaríamos para aquel lado. Entonces tendríamos solamente acá más z más 1 al cuadrado igual a 4 por 4, 16. Y el 25 que teníamos acá va a ser menos 25. Una vez que tenemos hasta este punto, avanzamos un poco más. Hacemos acá paso por paso para que se vea todo. X menos 2 al cuadrado me va a quedar acá menos 3y al cuadrado. Acá me va a quedar más 6y más z más 1 al cuadrado igual a 16 menos 25 menos 9. Acá en esta parte ni lo que nos conviene es trabajar un poco más. Lo conveniente acá para que sea más fácil es sacar factor común menos 3 para que me quede directamente y al cuadrado. Acá me va a quedar menos 2y. Acordemos que si hacemos la distributiva, menos 3 por y al cuadrado me queda menos 3y al cuadrado. Menos 3 por menos 2 me queda 6y. Y entonces lo que nos conviene acá es tratar de encontrar el término que completaría nuestro trinomio. Tendría que ser un trinomio cuadrado perfecto. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, este tercer término sería este segundo término dividido 2 y eso elevado al cuadrado. O sea, menos 2 dividido 2 es menos 1 elevado al cuadrado me queda más 1. Así que el 1 es el que completaría este trinomio. Bueno, otra vez acá, más z más 1 al cuadrado igual a menos 9. Pero no nos tenemos que olvidar que acá agregamos un 1, que a su vez está afectado por menos 3. O sea que en realidad acá se creó un menos 3 y para que la ecuación siga estando equilibrada, acá tendríamos que también escribir un menos 3. Así que ahora la ecuación sigue estando en equilibrio. Trabajamos un poco más, x menos 2 al cuadrado menos 3. Este trinomio no es otra cosa que el cuadrado de este binomio, y menos 1 al cuadrado, más z más 1 al cuadrado igual a menos 12. Acá la ecuación está casi terminada. Si avanzamos un poco más, tendríamos que dividir todo por menos 12, o sea, x menos 2 al cuadrado sobre menos 12 menos 3 por y menos 1 al cuadrado sobre menos 12 y más z más 1 al cuadrado también sobre menos 12 igual a menos 12 sobre menos 12. De esta manera, esto se convierte en 1 y podemos encontrar fácilmente e identificar cuál sería la cuádrica que corresponde a esta ecuación canónica. Así que, para terminar, tendríamos menos x menos 2 al cuadrado sobre 12, menos menos me va a quedar más, y menos 1 al cuadrado, acá se simplifica, acá también me queda sobre 4, positivo negativo me queda negativo, z más 1 al cuadrado me queda sobre 12, igual, acá simplificado me queda igual a 1. Así que esta sería nuestra ecuación final. Ahora, podemos trabajar un poco más con esta ecuación y analizar de qué se trata.
Lo que nos conviene acá es trabajar con la ecuación como está, o si no, analizar el centro como un punto desplazado y crear un nuevo sistema, un sistema prima en este caso. Tenemos que considerar que acá, por lo que se ve, es una cuádrica con centro, ya que las tres variables están al cuadrado. Como hay un centro, ese centro es directamente el desplazamiento que nosotros vemos acá, tanto en X como en Y y como en Z. Así que nuestro centro va a ser el centro dado por en X igual a 2, en Y tendríamos 1 y en Z tendríamos menos 1. 2, 1 menos 1 sería el centro de nuestra cuádrica. Para poder entonces, decíamos, analizar la ubicación y si quisiéramos graficar nuestra cuádrica, lo que podríamos es crear justamente un nuevo sistema en este centro, que sería como un centro desplazado del centro original de nuestro sistema original. Entonces, esta misma ecuación podríamos escribirla como menos un x' al cuadrado sobre 12 más un y' al cuadrado, en este caso sobre 4, y menos z' cuadrado sobre 12. Todo eso igual a 1. Vemos que es la misma ecuación que tenemos acá, solamente que ahora referido a un nuevo sistema prima. Ese sistema prima entonces va a tener el origen de coordenadas en este centro. Eso hace que resulte mucho más fácil hacer la gráfica. Nos olvidamos del sistema original y hacemos directamente la gráfica a nuestro sistema primo. Entonces, si analizamos un poco más y hacemos la intersección, en este caso de los planos x' igual a 0, si intersectamos con el plano y' igual a 0, acá lo que va a resultar es la ecuación y' cuadrado sobre 4 menos z' cuadrado sobre 12 igual a 1. Y acá podemos observar que se trata de una hipérbola. Por otro lado, si intersectamos con el plano y' igual a 0, tendríamos menos x' cuadrado sobre 12 y menos z' cuadrado sobre 12 igual a 1. En este caso, si miramos esta ecuación, vemos que no tiene sentido, no existe intersección, así que ya podemos sospechar de qué cuádrica se trata. Y con z' igual a 0, la última intersección que vamos a hacer, nos va a quedar menos x' cuadrado sobre 12 más y' cuadrado sobre 4 igual a 1. Y otra vez observamos una hipérbola. Cada uno de los nombres que se le asignan a las cuádricas, en realidad, tienen que ver con las cónicas que resultan de intersectar con planos coordenados o planos paralelos a los planos coordenados. Vemos en este caso que lo que predomina es hipérbola y otra vez hipérbola, por lo tanto se trata de un hiperboloide. Así que, como es un hiperboloide, tendríamos que ver si se trata de una hoja o de dos hojas. Si es de una hoja, habría o tendría esta intersección. Como acá no tenemos ninguna intersección, lo que vamos a tener acá es un hiperboloide de dos hojas. O sea que el eje principal sería el eje Y', que sería un eje paralelo a nuestro eje Y original, y tendríamos entonces un hiperboloide de dos hojas.